Shalom Aleje, que la paz del Creador esté con todos ustedes. Le damos las gracias a nuestro eterno Dios por este momento. Le damos las gracias a la Ruach HaKodesh por permitirnos tener vida hasta este momento. Le damos las gracias a nuestro Creador por todas las cosas maravillosas que nos suceden en nuestras vidas. Y más todavía cuando vamos a hablar de su palabra y vamos a aprender de su palabra, porque para eso es la palabra, para escudriñarla, para aprenderla, asimilarla, practicarla. Es la intención de edificar nuestro cuerpo, edificar nuestra alma, nuestro espíritu, de manera de edificar el cuerpo de Mashiach y poder todos caminar en un mismo norte, el cual el Eterno quiere, y ese fue el propósito para el cual nos sacó de la esclavitud. Primeramente, pues elevamos nuestra plegaria al Eterno para que tome control de esta enseñanza, de este estudio que vamos a continuar, ¿verdad?, en su tercera parte, en su tercera edición, y que sea la Ruach HaKodesh tomando el control de este momento. Así que levantamos una tefilá para que el Eterno tome el control y que sea Él pues dirigiendo este estudio. Avinu Malkeinu, hoy te damos gracias, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Abacadosh, pidiéndote, Rey exaltado, para que tomes control, Padre, de este estudio. Que seas tú, Ruach HaKodesh, hablando a través de mí. Que seas tú, Eterno Hashem, trayendo entendimiento, otorgándonos una porción de tu entendimiento, de tu sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra. Te damos gracias, mi Dios y mi Rey, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, y abre nuestros ojos espirituales para que puedas revelarnos tu palabra. Te damos gracias, mi Dios y mi Rey, en este momento tan precioso donde vamos a aprender de ti, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar con la tercera parte, como lo mencioné, de estudio de la ley y la gracia. Sabemos que hablamos en el primero, estuvimos conversando sobre lo que era la ley, lo que era el pecado, lo que era la Torá. Esto quedó explícito, están los videos que los pueden buscar. Aquel que vio el tercero y no vio el primero, bueno, pueda ubicarse en el orden cronológico que fue editado, de manera que pueda estar al tanto de lo que vamos a conversar y de lo que vamos a enseñar. Luego hablamos de la vida de Rashaúl, Pablo de Tarso, como fue llamado en el mundo cristiano, ¿verdad? Y su nombre hebreo era Shaul. Vimos la historia de él, cómo él se manifiesta 100% fariseo, judío, practicante de la Torá, custodio, guardaba la Torá, celoso de la Torá. Vimos también cómo era hijo y fue instruido bajo Gamaliel, ¿verdad?, un rabino del Sanedrín. Y vemos la historia de Pablo donde está enmarcada 100% en la cultura hebrea. No con esto quiero decir que tenemos que convertirnos al judaísmo, que muchas personas tienden a judaizarse y muchos se van a los extremos, ¿verdad?, de ambos lados, pero yo creo que estudiar la Torá y explicar la Torá y aprender la Torá tiene que ser en un punto equilibrado, donde tengamos un equilibrio de poder enseñar las cosas que el Eterno nos muestra y nos revela, porque la Torá es un tesoro, y ese tesoro se busca. Los tesoros no están sobre la tierra, los tesoros están escondidos. Así es la Torá. La Torá hay que estudiarla, hay que buscarla, hay que escudriñarla, hay que excavar para buscar los tesoros que tiene escondido la Torá y que le será revelado a los hijos de Hashem. Entrando en materia de esta enseñanza, pues donde hablaremos de que la ley, o de qué ley se refería a Rashaúl, y fueron los que lo que comenté en el principio, de hablar de a qué ley se refería a Rashaúl y el motivo de las epístolas, o las cartas, como usted le quiere decir, que fueron dirigidas a diferentes comunidades. Quiero iniciar esta enseñanza con dos textos tremendos que están escritos, ¿verdad?, por los Neivim, por los visionarios, donde dice el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33, voy a comenzar con ese. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Eterno. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y luego voy a Ezequiel,
capítulo 36, verso 26, donde escrito está: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica, dice el Eterno. Las malas interpretaciones a las epístolas o las cartas de Shaul hasta el día de hoy pues siguen siendo manipuladas, mal interpretadas, incluso tuercen la verdad, como lo dijo Kefa, Pedro, mal llamado Pedro. Kefa dice en el libro, la carta que escribió, la segunda carta de Kefa, capítulo 3, verso 15, dice: consideren que la apariencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las escrituras, para su propia destrucción. Vemos que Kefa ya se le había sido revelado que iban a venir una serie o muchos indoctos, que la palabra indocto se traduce o se define como la falta de instrucción, o sea, falta de Torá, aquel que quiere hacer entender la escritura no basado, ¿verdad?, en la Torá, sino en su propia interpretación, o simplemente aplicando unas leyes teológicas 100% católicas, que es la que ha ido traspasándose de generación en generación. Cuando surgió la división de la iglesia protestante, o de la congregación de la asamblea protestante, o como usted le quiera llamar, cuando Lutero se separa del cristianismo católico. Entonces, la escritura no basada, ¿verdad?, en ella, sino en su propia interpretación, tales personas pues tuercen lo que está escrito. También puedo decir con todo respeto que los ignorantes e inestables son los que tuercen el mensaje de Shaul, o los indoctos. Para que no se sienta ofendido, pues la palabra ignorante no es una ofensa, sino que es alguien que desconoce algo. Yo por lo menos soy ignorante en astrofísica, soy ignorante en astronomía, soy ignorante en medicina. Lo que conozco, lo que dicen los libros, para que sea un medicamento, etcétera, etcétera. Pero somos ignorantes en ciertas áreas, ciertas cosas de nuestras vidas, porque no tenemos el conocimiento que deberíamos de tener. Y eso no quiere decir que porque yo sea un ignorante en la medicina o en la astronomía, estoy yo denigrándome o me estoy insultando yo mismo, estoy insultando a otro. No. Los indoctos es aquellos que no tienen la instrucción de la Torá. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el pueblo del Eterno poner su confianza en la interpretación que de las escrituras enseñan los indoctos? ¿Cómo puede un pueblo poner o aprender o educarse, ¿verdad?, de los indoctos? Timoteo habló de esto y escrito está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, cuentos, mitos, hablachentos, como para decir que la gracia es la salvación, que el salvo es siempre salvo, que ninguno se va a perder, que mientras existe el amor no importa el sexo, porque Dios es amor. Todo esto se está viviendo a diario, ¿verdad? Los movimientos que están surgiendo, ¿verdad? Porque como Dios es amor y yo tengo amor y yo amo a un hombre igual que yo, Dios está en nosotros porque como hay amor. No, eso no se llama amor, eso se llama depravación. La escritura lo describe como abominación. Así que pongamos los puntos a la I y caminemos como tiene que ser, porque la palabra es absoluta, no es relativa, no es relativa, es directa. Así como está escrita la palabra, así es, como dijo el Eterno, así funciona. Ahora,
a todo hombre que busca una explicación de acuerdo a su manera, ¿verdad?, de vivir, porque no es lo mismo esforzarse para imitar al varón perfecto, Yeshua, que vivir en transgresión constante, siendo un indocto, llevando a otros por el camino de la destrucción. Esto fue hablado y escrito. Timoteo lo habló, lo visionó, se le reveló, y él sabía que iban a venir indoctos a torcer lo que ya estaba escrito. Así dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dice la carta de Colosenses: miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Los ignorantes, inestables, los indoctos, solo están interesados en satisfacer el comezón de oír de un pueblo apartado de la verdad, y todo lo que enseña es ficción, es fábula, es cuento. Rashaul advirtió sobre este tipo de personas, aquellos que usan los razonamientos humanos y las tradiciones para esclavizar y corromper la verdad. Yeshua dijo en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 13: así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Cuando el hombre deja de oír la voz de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, que le enseña la Torá, y empieza a escuchar la voz de los predicadores apartados de la verdad, de los indoctos, ignorantes, inestables, pues erráis ignorando las Escrituras. Así dice el libro de Mateo, capítulo 22, verso 29. Lo puede escudriñar, lo puede buscar, puede leerse todas las versiones que quiera, va a ser lo mismo. A lo mejor habrán unas que cambiaron una letra, una palabra, pero váyase a la versión hebraica y ahí va a tener la verdad. Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces Yeshua le dijo en respuesta: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder del Eterno. Amados que ven y escuchan este mensaje, les invito a que escudriñen la Escritura, no se quede con lo que escucha, lea, nútrase del conocimiento que trae la verdad. Pesen el espíritu de quien les dice instruir, o si verdaderamente lo está instruyendo o lo está engañando. Así como dijo Juan, Yohanan, primera Yohanan, capítulo 4, verso 1, dijo: amados, no crean en toda inspiración, en todo espíritu, sino prueben las inspiraciones, los espíritus, si no son del Eterno, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Pasar el espíritu. ¿Y cómo puedo yo pesar el espíritu? ¿Cómo puedo yo saber cuando un espíritu verdaderamente habla de parte del Eterno? Le explico. Aquel que busca la unidad del cuerpo del Mashiach, sin ningún interés personal, sin ningún interés de la carne, que desea el bien en todo momento y en todas circunstancias de su prójimo, aquel que guarda y practica los mandamientos del Eterno, que enseña en andar en la senda de la verdad, que busca enriquecer el conocimiento en todo momento y su crecimiento y elevación espiritual, y que entrega a sus discípulos lo que por gracia ha recibido sin ningún cobro, sin ningún interés personal, y no centra su atención en sus bolsillos o en los bolsillos de aquel que está enseñando o que está mentoreando o que está instruyendo. Esto es pesar un espíritu. Usted pesa el espíritu, ¿por qué? Por su fruto. ¿Pero los frutos de qué? Los frutos de su espíritu. Por los frutos de su espíritu lo vas a conocer, no porque tenga el mejor carro, no porque tenga el mejor apartamento, no porque tenga la mejor casa, no porque tenga la mejor esposa, no porque tenga la familia brillante, no, por eso mucha gente, y eso es un error grave, es un error grave. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir: no, yo estoy viviendo el reino. Claro, ando bien vestido, un buen reloj, una buena cadena de oro, un buen carro. Yo estoy viviendo el reino hay que vivirlo, hay que demostrar estar bien. Sáquese ese cassette o ese CD de la cabeza o ese chip de la cabeza, porque eso no es reino, esa es vanidad. Vinimos a crecer, a un crecimiento espiritual, donde desnudo llegamos y desnudo nos vamos, donde polvo eres y en polvo te convertirás. Es sencillo.
No podemos centrar aquellos que fuimos escogidos bajo la voluntad del Creador. No podemos tener nuestros pensamientos en lo material. No, tenemos que tener nuestro pensamiento en el mundo por venir, en lo que viene, que es lo que está escrito, que es lo que dice el Eterno. Aquí este mundo es un entrenamiento para lo que viene y mucha gente anda desvirtuada anda tras los indoctos. Los indoctos no te van a instruir en lo que el Eterno quiere que tú aprendas. Los indoctos te van a mantener todo el tiempo bajo perfil mientras tú sigues dando tu diezmito, llevando tu diezmo a la congregación. Ellos simplemente, el indocto no le interesa tu crecimiento espiritual. El indocto no va a estar pendiente si tú estás creciendo o no estás creciendo. El indocto, mientras más te confunde, para él es mejor porque te va a tener sometido todo el tiempo. Entonces es el momento de comenzar a diferenciar quién es un indocto y quién no. Y si hay un indocto, no quiero es que nosotros, no estoy juzgando a nadie, sino que simplemente podamos nosotros hacer la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo un indocto? Mírase. Y usted diga en un espejo, ¿estoy siendo un indocto o yo necesito verdaderamente crecer? Necesito tener un encuentro con el Eterno y que se me revele esta palabra, que me diga si soy un indocto o no soy un indocto y comenzar yo a enmendar. Y esta es la intención del mensaje. La intención de este mensaje es poder aclarar que hay mucha mentira, mucha manipulación dentro de aquellos que dicen tener la verdad o que predican la verdad, pero son indoctos. La tuercen completamente porque no están instruidos en la verdad, en la base que se llama Torah. Allí esa fue la base que el Eterno nos entregó. ¿Para qué? Para que nosotros nos instruyamos, para que nosotros nos vaya bien, para que nosotros caminemos bajo su voluntad, para que guardemos y practiquemos sus mandamientos, para que guardemos y practiquemos sus estatutos, sus leyes, sus normas, sus principios. Esa es la voluntad del Creador. Y ahora bien, ¿de qué ley hablaba Rashaul en sus epístolas? ¿Habla siempre de la Torá o menciona otras leyes que al no entender, aquellos indoctos han torcido para su propia perdición, desviando así al pueblo del Eterno, enseñándole fábulas y tradiciones de hombres y apartando el oído de la verdad? Somos responsables, y lo digo con toda responsabilidad, de pesar los espíritus de quienes nos enseñan para ver si lo que nos enseñan es verdad o es fábula. Nosotros somos responsables. Cada uno es responsable de saber qué es lo que su oído está escuchando. Si usted va a una congregación por escuchar lo que su oído quiere oír, pues lamentablemente, déjeme decirle algo, no está en el lugar correcto. Usted tiene que ir a un lugar donde lo eduquen, donde lo enseñen, donde le den los principios, donde guarden los mandamientos, donde te enseñen a guardar los mandamientos, donde te instruyan. El temor al Eterno es el principio de toda sabiduría. Y hablando de sabiduría, vamos a enseñar sobre la sabiduría. Llega un momento que vamos a hablar de la sabiduría, porque la sabiduría es algo tremendo, es una llave poderosa y usted no tiene idea de lo que hace lo que habla la sabiduría. Entonces, escrito está en el libro de Hechos a los Sheliat, a los enviados, donde está escrito en el capítulo 17, verso 10, dice: entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Shaul y Sila de noche a Berea. Y al llegar ellos allí, entraron en la sinagoga de los yauditas, de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Muchas personas van a calentar el puesto en una congregación. Tienen años sentados en la misma congregación, aplaudiendo en el momento de aplaudir, gritando en el momento de gritar. Cuando el pastor pega 4 gritos y comienza a levantar las manos para que la gente se anime y mover las emociones, y comienza que el show, el festival a moverse ahí, entonces yo me levanto y después de ahí me voy a mi casa y pasa la semana y otra vez lo mismo. ¿Qué aprendí? Profundicé en el mensaje, busqué la Torá, anoté lo que habló el predicador, el que está enseñando, lo anoté, lo escudriñé. El Eterno me reveló lo que el hombre estaba hablando, o me reveló algo más de lo que el hombre estaba hablando. Verdaderamente ese espíritu me está hablando de la verdad, verdaderamente ese espíritu me está educando, me está enseñando. Es algo tremendo lo que hay, lo que está sucediendo, y esto es para todo. Mire, hay que escudriñarlo todo. ¿Por qué? Porque no sea oidor nada más.
todo se tiene que escudriñar. Es un mundo perverso, de gente perversa, y nuestra misión es mantenernos limpios dentro de este mundo, dentro de este mundo perverso, dentro de esta inmundicia. Esa es la intención, y por eso está la Torá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantenerlo limpio, purificado, escuchando, leyendo, educándonos, elevándonos espiritualmente. Por eso debemos ser valientes y esforzados. ¿Para qué? Para no contaminarnos, para poder habitar este mundo sin contaminarnos. Rashaul menciona más de una ley en sus cartas, o mejor dicho, usa la palabra ley, no solo para hablar de la Torá, sino también de aquella fuerza o influencia que impulsa a la acción. Romanos capítulo 7, verso 22 dice: en mi ser interior, me deleito en la Torá del Eterno. El capítulo 8, verso 7 de Romanos dice: es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con el Eterno, porque no se sujeta a la Torá del Eterno, ni tampoco puede. La Torá nos define el pecado, nos muestra la bendición por obedecerla y nos muestra la maldición por transgredirla, por quebrantarla. Si no hay instrucción, si no hay ley, como le llaman mucho, no hay definición de pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la instrucción es que yo conozco el pecado. Y así lo dijo Rashaul, Romanos capítulo 3, verso 20, dijo: así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. Es la que te muestra el pecado. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera: no codiciarás. Ese manual que me instruye a mí, que me dice qué es lo que, o cómo debo yo de caminar, cuál es la voluntad del Creador, cómo yo me debo manejar en mi vida. Tengo que ser justo, tengo que ser una persona intachable, tengo que tratar de caminar en la justicia del Eterno, tengo que ser una persona humilde, de actos de bondad, porque ahí se centra el principio de la bendición del Eterno, de esa mida que negué mida, medida por medida que el Eterno nos da, porque de la misma manera que yo le doy, Él nos da. Eso se llama mida que negué mida, la raíz, el principio, el fundamento de la creación del mundo está basada en esa ley, mida que negué mida. Entonces, de esa manera yo vivo, debo de llevar una vida de esa manera, de dar, de que tengo más bendición en dar que en recibir. Fíjense que Rashaul habló de todas estas leyes, porque hay muchas leyes, y a lo mejor por el tiempo no me va a dar para hablar de todas las leyes, así que nos iremos a una cuarta parte, una cuarta edición. Rashaul habló de la Torá como instrucción para conocer el pecado y las leyes que rigen nuestra conducta. La Torá también nos dice qué debo yo hacer en mi vida para que me vaya bien, y qué debo hacer mal, y qué pasa si hago mal, si Dios transgredo, qué me va a pasar, porque todo está escrito. Así se le dijo a Moshe: y aquí coloco delante de ti la bendición y la maldición. Usted verá que agarra, o agarra la bendición o agarra la maldición. Hay dos caminos que el Eterno nos entrega. Usted ve que siembra semilla mala o semilla buena. Usted ve si hace actos de maldad o actos de benevolencia. Porque aquel que hace actos de benevolencia va a recibir benevolencia, y aquel que hace actos de maldad va a recibir maldad también. Este es medida por medida. Así funciona el mundo, y así fue creado por parte del Eterno. La ley que gobierna la carne. Rashaul habló de había una ley que gobernaba la carne. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Rashaul, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Fíjese cuántas leyes está nombrando en este texto. Ley de la mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 7, verso 23. Por lo tanto, la ley del pecado es lo opuesto a la ley del Eterno. Y es a la ley que Pablo o Rashaul se dirigía cuando hablaba de que ya no estoy sujeto a la ley
¿verdad? Porque la ley fue abolida. ¿Qué ley? Es la ley del pecado, no es la Torá. No es la Torá, como mucho indocto lo quiere ver, como mucho indocto lo quiere enseñar, que ya la ley no tiene ninguna repercusión, ya la ley murió, ya la ley pasó, ya porque todas las cosas son hechas nuevas en Yeshua, porque Yeshua nos redimió, porque Yeshua nos justificó, porque Yeshua nos salvó, porque a través de la sangre de Yeshua yo fui sano, yo fui salvo. Esa es la manera como manipulan o cómo mueven. Es verdad que Yeshua delante del Eterno nos justificó. Es verdad que Yeshua delante del Eterno nos salvó. Pero escrito está que si yo no me mantengo firme con mi ropa limpia, no voy a entrar. Porque así también está escrito en el libro de Apocalipsis, en Revelación, donde dice la Escritura, tajantemente dice, y aquel que permanezca firme, vencerá. Se vestirá de vencedor, se vestirá de lino fino. Aquel que permanezca firme, su nombre no será borrado del libro de la vida. Lea Revelación y busca el mensaje a las congregaciones. Y él se va a dar cuenta lo que Yeshua dice. No tiene contemplación. Ahí va directo, ahí va el grano. En las visiones que le dio a Juan, a Yohanan, ahí está directo el mensaje a las iglesias. La ley del pecado es lo opuesto a lo que el Eterno nos quiere revelar a través de su palabra. La ley del pecado te esclaviza. La ley del pecado es aquella que no te deja crecer, que no te deja avanzar, que los indoctos viven, que son los que los indoctos lo practican, lo disimulan, pero están sujetos a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque aquella persona que hace cosas terribles detrás de una pantalla, detrás de lo que sea, a espaldas de un pueblo que le sigue, ese es un indocto. Delante del Eterno es un indocto. Tú hablas o te presentas delante de una multitud a hablar cosas maravillosas de lo que Dios hace en tu vida, de lo que el Eterno está haciendo en tu vida, o lo que tu esfuerzo está haciendo en tu vida, pero no te das cuenta que estás torciendo lo que yo te entregué. No estás hablando la verdad, no estás practicando lo que yo te enseñé, lo que yo te he dado, lo que yo te he instruido o lo que te he entregado. Por eso es que mucha gente, fíjese, es algo tan tremendo que le voy a decir, ya cortico ya porque ya estoy en el tiempo y me va a regalar unos minutos más. Bilán fue un sabio, un vidente con un poder tremendo. El Eterno le otorgó el don de poder visualizar, de poder ver. Ese don se lo entregó el Eterno a él. Por eso el Eterno lo confronta, porque sabía que en su lengua había poder para maldecir o para bendecir. Y por eso es que el Eterno no dejó que ese hombre maldijera al pueblo de Israel, porque tenía un poder en su lengua, porque le había sido dado un don. Ese visionario, como lo llamó el Eterno, que tenía visiones tremendas, ese mismo visionario el día de hoy se presenta delante de nosotros también. Te he dado los dones para que enseñes la verdad y no has querido enseñar la verdad. Padre de la gloria, ¿qué esperamos para hacerlo? ¿O qué esperas para hacerlo? No podemos, el mundo no puede seguir a espaldas del Eterno. Hay que comenzar a hacer lo que le agrada al Creador. Hay que comenzar a hacer lo que el Creador quiere que yo haga. No lo que la carne quiere que haga. No lo que la ley del pecado me lleva a lo que se manifieste en mí. Así que yo le pido que haga una reflexión. Le pido delante del Eterno que continuaremos con una cuarta parte de la ley de la gracia. Que Hashem bendiga su vida y recuerde que escudriñarlo todo, pese el espíritu de la persona que le está instruyendo, pese el espíritu y vea si ese hombre es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, ayúdelo a que sea de Dios. Préstese para que sea usado por el Eterno y usted pueda abrirle los ojos. Habrán unos ojos que no se van a abrir jamás, porque hay unos que nacieron, y así está escrito, hay unos que nacieron para perdición y otros nacerán para salvación. Así que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom Aleichem.
Espero que escudriñen la Escritura, no se queden con lo que escuchan y que su crecimiento y elevación espiritual todos los días vaya en aumento. Shalom Aleichem.